Mi nombre es Rocío Arriagada, soy egresada de la licenciatura y el profesorado en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente curso el doctorado en Artes en esa misma casa de estudios. A continuación voy a exponer parte de mi proyecto de adscripción que se está desarrollando en el marco de la Cátedra de Historia del Arte 3. Agradezco el espacio que me brindan para dar a conocer el trabajo que realizamos en colaboración junto con Mariela Alonso y Rocío Sosa. El proyecto de investigación se titula Intersecciones críticas y descoloniales, análisis de los vínculos estético-artísticos entre los fotomontajes de Grete Stern entre los años 1948 y 1952 y los collages y ensamblajes de Antonio Berni entre los años 1962 y 1971. El objetivo de la investigación surge en relación a mi propia producción artística, en relación al collage y la dificultad de encontrar material teórico en relación a artistas mujeres que realicen esta misma técnica. Esta primera instancia del objeto de estudio, sumado a perspectivas decoloniales compartidas desde la Cátedra de Historia del Arte 3, devino en un todo más amplio, en donde el concepto de fotomontaje comenzó a cobrar mucho más protagonismo. Las posibilidades retóricas y procedimentales del fotomontaje son mucho más complejas, ya que dependen en cierta medida de factores muy específicos, como por ejemplo los materiales, en este caso la fotografía, que aportan un sentido específico a la obra, además de propiciar el pensamiento crítico en el espectador. Esto se evidencia claramente al analizar la iconografía y los procedimientos que se realizan en el fotomontaje. Sin embargo, este tipo de análisis varía según desde dónde se interprete la obra a analizar. Como mencioné en un principio, el objetivo general de la investigación es aproximarnos a un análisis crítico y descolonial de los fotomontajes de Stern y de los collages y ensamblajes de Berni, tomando en consideración la forma en la que estos artistas lograron visibilizar, dar testimonio y empoderar a sujetos sociales que fueron invisibilizados y discriminados a través de mecanismos de inferiorización de la alteridad de clase y de género, correspondientes a una lógica colonial de poder actualizada. Partiendo de los rasgos en común de las producciones de ambos artistas, se analizarán los intereses y las características estético-artísticas en las que se inscribe cada artista, así como el contexto en el que se realizan las obras, con el fin de contribuir al análisis y a la reflexión de obras de artistas argentinos y argentinas. También la fotografía nos propone una visión del mundo particular, una visión del universo representado en la imagen. En este sentido, un recorte de la realidad es captado por la lente. De esta forma nos conecta con el tiempo del ayer, haciendo visibles a los protagonistas de los hechos. Siguiendo a María de los Ángeles, quien dice: lo fotográfico es un discurso que testifica, que atestigua. Y a su vez, ella señala que es casi como una obturación, como una perforación de esto mismo. La designación se desprende del noema, el significado de presencia. De esta forma, podemos decir que tanto la fotografía como el fotomontaje son prácticas para el no olvido. Funcionan como soporte para la memoria, suspendiendo el tiempo y transformándolo a partir de la imagen. Y además permiten, por ejemplo, la denuncia de acontecimientos violentos que atentan directamente sobre los cuerpos retratados. En este sentido, el uso de lo monstruoso se puede entender como una forma para desafiar los estereotipos y los roles de género que imperaban en la sociedad patriarcal de la época. Por ejemplo, en la obra de Stern, las figuras femeninas son representadas como misteriosas y empoderadas, mientras que en las obras de Berni, la figura de Ramona es quien encarna esa resistencia contra el sometimiento colonial patriarcal de la época, a través de las relaciones coloniales de género. Por lo tanto, el uso de lo monstruoso en ambas obras puede ser entendido como una forma para
desafiar la idea de belleza y de perfección como los únicos valores estéticos y morales que en esa época eran los esperables o alcanzados para las mujeres. En este sentido es que tanto Bernie como Stern representan lo monstruoso de una forma creativa y en este sentido abren la posibilidad de apreciar y valorar las diferencias y la diversidad y de luchar contra esas normas restrictivas que se imponían ante los cuerpos de las mujeres y disidencias de aquella época. Es desde esta perspectiva crítico-colonial que podemos observar cómo ambos artistas, a través de su obra, logran reflexionar y criticar y también visibilizar estructuras de poder, estructuras históricas y sociales que se dieron a lo largo de la historia. Ambos artistas se centran tanto en el montaje como en el ensamblaje para justamente cuestionar estas narrativas hegemónicas y explorar nuevas formas de representación. En el caso de Greta Stern, con sus fotomontajes realizados entre 1948 y 1952 para la revista argentina Idilio, son una crítica directa a las ideas tradicionales de género y la opresión de la mujer en la sociedad patriarcal de la época, donde lo monstruoso se termina relacionando con el inconsciente colectivo que termina aflorando a través de los fotomontajes y también del inconsciente, de los sueños, y se manifiesta en una combinación de elementos surrealistas que devienen en los fotomontajes realizados por ella. Por otra parte, los collages y ensamblajes realizados por Bernie entre los años 1962 y 1971 abordan temas políticos y sociales de Argentina, situándolas en un momento netamente histórico. Obras que critican la desigualdad social de la época, así como la opresión capitalista de sujetos sociales marginados y oprimidos. En este caso, el artista vincula lo monstruoso con las pesadillas de Ramona, un personaje que encarna la marginalidad y la vulnerabilidad en la que se encontraban las trabajadoras sexuales en la Argentina de aquella época, siendo en ocasiones consumida por estos monstruos o incluso transformándose en ellos. En este sentido, el artista sugiere y pone en evidencia la cosificación de los cuerpos, una lógica directamente relacionada con el sometimiento y la explotación de estos cuerpos. A continuación, comparto un resumen de lo que sería la biografía de cada artista, porque considero que tanto su historia como su formación son de gran importancia a la hora de analizar y entender sus obras. Por último, también me gustaría compartir con ustedes la bibliografía que sirvió para la realización de esta investigación. ¿Qué tal? Mi nombre es Luisina Bifaretti y junto a mi compañera Florencia Avellaneda decidimos hacer una investigación, un trabajo híbrido interdisciplinario titulado Flora, Fauna y Monogramas Sagrados del Convento Agustino de Malinalco hacia una mirada decolonial del arte mesoamericano del siglo XVI. Durante el siglo XVI se produjeron lo que se denominaba el Nuevo Mundo, imágenes que circulaban como parte de un programa sincrético entre arte cristiano y prácticas cosmogónicas de pueblos originarios, vinculadas al entorno medioambiental y uso cotidiano sobre ciertas plantas y animales. Hacia 1560, los murales del convento agustino de la transfiguración de Malinalco en el actual México, se crearon una serie de representaciones de flora y fauna autóctonas realizadas por artistas náhuatl. Nos proponemos analizar las pinturas murales desde la circulación de saberes, usos y funciones, así como también comprender las apropiaciones y resistencias del arte en este espacio sagrado. Bien, el convento se encuentra situado a 95 kilómetros al suroeste de la actual Ciudad de México, en la localidad de Malinalco, y los murales comprenden una enorme extensión, ya que abarcan unos 825 metros cuadrados, que cubre con gran densidad el espacio, por lo que algunas autoras, como Gisela Bombo Besser, plantean que se trataría de un verdadero horror vacui,
ya que bueno, la totalidad de los 4 muros y de las 4 bóvedas se encuentran digamos pintadas. Aquí unas imágenes de los muros y las bóvedas. Bien, en cuanto a los artistas y los murales, se trataría de artistas nahuas o bueno, tracuilos, que se encontraban bajo la supervisión de los frailes agustinos para completar el programa iconográfico cristiano. Dentro de lo que son las fuentes, como podemos ver en las imágenes a la derecha, hay una gran influencia de los tapices de tradición medieval y renacentista, como es bueno, el tapiz heráldico flamenco de la familia Leugnor y el escudo de armas de la familia Giovio. También se han, digamos, hecho estudios y comparaciones y se ha encontrado que se presenta, digamos, la influencia del Códice Florentino realizado por el fraile Bernardino de Sahagún, el Códice Borbónico, el Mendoza, el Tonindeye y el Malabequiano, todos ellos pertenecientes al siglo XVI. Bien, sumado el análisis de flora y fauna que realizamos en la investigación, también nos proponemos analizar distintos monogramas en el corpus de obra seleccionado que comprenden el emblema de Jesucristo, el emblema mariano y el emblema de la Orden Agustina, que como podemos ver en esta filmina, se observan en la fachada del convento. Pasando a los emblemas particularmente anclados en los muros del convento de Marinalco, podemos observar el emblema de Jesucristo con las iniciales, digamos, del nombre del mismo, la I, la H y la S, desde una relectura más contemporánea, si se quiere, latina, pero podemos observar que previamente en el arte paleocristiano, la X y la P eran las representaciones del nombre de Cristo en las distintas escrituras cristianas y en los distintos modos de representar visualmente a Cristo. El alfa y el omega también son dos letras importantes del alfabeto griego que hace mención a un pasaje del Apocalipsis, donde Cristo hace referencia a esto que Él es el primero y el último, el alfa y el omega. Y bueno, podemos ver cómo esta colonización del lenguaje o lingüística se va haciendo más presente en las diferentes maneras de representar a Cristo en el Evangelio. En este caso vemos el ictis, que es el símbolo del pez, que es una manera de representar a Jesús, pero que las 3 primeras letras hacen alusión directamente a su nombre, así como en el acróstico de la derecha. La I, la H y la S, como dije, ya es una manera de concebir el nombre de Cristo propia de la orden jesútica, por eso se denomina Iesus Hominum Salvator, que quiere decir Jesús Salvador de los hombres, y en el escudo que vemos en orden inferior derecho es el que se trata de la orden jesuítica del Papa Francisco, que actualmente es, digamos, el que está en vigencia en el Estado Vaticano. Bueno, pasando rápidamente el escudo mariano, las 2 letras, tanto en latín como en griego, permanecen, es el que observamos actualmente en distintas iglesias y basílicas, así como también el de la Orden Agustina, que es otro de los emblemas sagrados que se pueden observar en el convento por las distintas atribuciones a la orden fundante. Bien, en cuanto a la flora y la fauna, si bien se han encontrado e identificado entre 24 y 36 especímenes vegetales, algunos consideran que, bueno, que son muy pequeños en comparación a la cantidad que se presenta. Dentro de lo que es el análisis iconográfico, hay algunas autoras, como bueno, Gisela Bombovesa, ya citada, que va a plantear que encuentra la presencia de distintas incongruencias biológicas, ya que dentro de algunos especímenes identificados salen de sus ramas hojas y flores que no concuerdan entre sí. En este sentido, le atribuye un valor, si se quiere, fantástico, y una funcionalidad ornamental y recreativa, a la que autoras como Laura White y Carmen Cepeda le rebaten que se trataría en realidad de plantas con gran valor significativo para la comunidad y valor cultural y ritual que aún sigue en vigencia. Bien, en el muro sur encontramos el árbol del cacaloctl, el nopal, el guayabo, el acanto y la yerba de malinali. En el muro este encontramos alrededor del monograma mariano el psiloxotl, el mono araña trepado sobre un árbol de cacao, el delfín, el cananonopli, la garza y el conejo
todos ellos identificados en la presente diapositiva. Bueno, también no queríamos dejar de agregar otros especímenes vegetales de la cultura azteca con gran significación ritual y ceremonial, como son, por ejemplo, el Ocelozotl, el Malinali, que le da el nombre a esta región, el Xoloyotl o flor de corazón, el Tule y bueno, los otros especímenes que aquí se presentan en la filmina. Bien, en cuanto a las posturas historiográficas, se debate sobre todo qué tipo de paraíso se ve allí representado. Bueno, algunos autores postulan que se trataría de un paraíso celestial, otros de un paraíso terrenal y otros directamente postulan que no se trata ni de uno ni de otro. La más fuerte, digamos, es la postura de Peterson, quien sostiene que, bueno, ella encuentra que hay distintos paralelismos con lo que sería la Millefleur y la verdure, que se condice con un hortus conclus o jardín cerrado, que se correspondería con una tradición de la pintura medieval que simbolizaba al jardín de la Virgen María, como así también bueno, el árbol de la vida con la presencia del zapote blanco y pasamos a otra. Al árbol de la sabiduría con características fantásticas, situados en este caso entre el monograma de Jesús y María, donde se pueden ver, bueno, distintas atribuciones a la tentación demoníaca del alma humana, al vicio y bueno, distintos animales de tradición europea y también nativa. ¿Pasamos? Bien, frente a este análisis iconográfico y también iconológico y representativo a través de las diferentes imágenes que seleccionamos para el trabajo, nos propusimos también abordar desde la teoría y desde el giro colonial una mirada situada del arte americano, donde recorriendo y habiendo analizado las diferentes representaciones de flora y fauna del convento agustino de Malinalco, se vuelve interesante plantear la noción de ecología de saberes, propuesta por Boaventura de Sousa Santos. Allí es donde se produce el encuentro y diálogo que sustenta la fertilización y la transformación recíproca entre saberes, culturas y prácticas que luchan contra la opresión. Esta ecología múltiple de saberes es respuesta a la monocultura del saber, propuesta también de Sousa Santos, la cual considera que el único conocimiento es el conocimiento riguroso. En tal sentido, podemos pensar en el saber canónico y eurocéntrico. Esto último conlleva a pensar el epistemicidio como una propuesta del mismo autor. En el caso de las producciones visuales elegidas, podemos pensar en la violencia epistémica del texto de Barrientos, o en el esteticidio religioso en tanto a los monogramas de la religiosidad occidental, que son los propuestos, el de la orden, el de Cristo y el de María. Asimismo, Barrientos considera que se gestan muchas colonialidades. La colonialidad del saber se respondía epistemológicamente con la idea de saberes múltiples o ecología de saberes y situados que proponen los artistas nahuas en el caso del convento elegido. Del mismo modo, la colonialidad del ver establece un contrapunto táctico no solo en el nivel epistemológico del saber, sino en el ontológico del ser. Acá es una cita que hace Barrientos a Quijano, y esta idea de ser ontológicamente en nuestro continente se concatena con la idea de Rodolfo Puig en América Profunda de pensar, ser y estar siendo en América Latina frente a una aculturación forzada por parte de los artistas europeos provenientes de la orden agustina. En las producciones de flora y fauna también observamos esta respuesta cultural a este camino de la conquista artística eurocéntrica. Frente a estos planteamientos teóricos que nos proponemos ir remechando de alguna manera con las imágenes seleccionadas y el corpus de obra, nos proponemos hacer algunos interrogantes al respecto para dejar el diálogo y el debate abierto a futuras investigaciones. Entre ellos encontramos cómo recibieron y apropiaron los artistas nahuas estas representaciones de los emblemas sagrados. Frente a estos grandes muros híbridos de información vegetal, animal y ritual, ¿podemos pensar en que los artistas nativos plasmaron su propia cosmogonía cotidiana, así como también una memoria afectiva y ecológica? Volviendo al epistemicidio ritual, del cual menciona Boaventura de Sousa Santos, pensamos en estos muros como la muerte de la sabiduría autóctona o como una acción de revalorización epistémica y estética americana, pensando asimismo esto último con la idea de estética de la liberación y filosofía de la liberación propuesta por Enrique Dussel. Bien, y para cerrar entonces, nos parecía interesante comenzar a pensar desde lo metodológico
nuevas categorías de análisis que sean funcionales para reconocer y estudiar la historia del arte del sur global, una historia que pervive en las imágenes y dan cuenta de nuestra identidad cultural. Bueno, a modo de síntesis, y citando a Rodolfo Pusch, el arte latinoamericano no es simplemente un episodio geográfico, sino un horizonte desde y a partir del cual construimos nuestra identidad. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Analía Berra, soy estudiante de la licenciatura en Artes Plásticas con orientación Escultura y para la participación en este simposio que propone la Cátedra de Producción de Textos, me pareció pertinente traer una figura histórica, bastante discutida, polémica, que fue Malintzin de Nepal, llamada después Malintzin y después la Malinche, que fue conocida así, que nació en 1502 en Veracruz, en México, y fue hija de un guerrero, fue vendida como esclava, y fue colaboradora de Cortés también. ¿Por qué? Por sus conocimientos en náhuatl y maya, entonces por lo tanto sus conocimientos le sirvieron para la comunicación entre los españoles y los aborígenes. Tuvo una participación clave en la comunicación, ¿no? No solo en la relación entre los españoles y los conquistados, sino también entre las comunidades originarias. Tenía esa información vital, muy importante para la conquista. La propuesta es revisar un poco, hacer un recorrido de algunas representaciones visuales, pictóricas, que se hicieron de la Malinche, tratando de reconocer diferentes miradas que se tuvo sobre su figura, ¿no? Propongo comenzar con el lienzo de Tlaxcala, de 1550, que se encuentra en el Museo Antropológico de México. Consta de 86 escenas, en 20 por lo menos de ellas aparece la Malinche. En general, estas pinturas aparecen con una imagen partida, donde se oponen a los españoles y a los pueblos originarios. Se los pone de manera opuesta, mirándose de frente, y siempre aparece la Malinche junto a Cortés sentado, ella siempre parada, con un dedo levantado, haciendo como una especie de mediación. Y lo que sí me llamó la atención fue que no hay diferencias en el color de la piel, por ejemplo. Sí, se los diferencia con ciertos atributos que tienen unos y otros. A unos se los muestra como guerreros y los otros como haciendo ofrendas. Pero sí me pareció interesante esto, ¿no? De que no haya una diferencia, por ejemplo, en el color de la piel. Son todos iguales en ese punto. Y hay como una negación de la alteridad, una negación del otro. Y acá me permito traer a las palabras de Joaquín Barrientos cuando habla sobre la colonialidad del ver, ¿no? Creo que desde ahí ya se empezó a instalar una construcción visual racializante, desde una posición de poder hegemónico, que opera por la negación de la otredad, ¿no? Y después propongo ver ahí vemos 3 de estos frescos que mencioné, y ahora propongo ver otra obra, que es un fresco realizado por José Clemente Orozco, un artista mexicano, pero ya en otra época, en 1926, llamado Cortés y la Malinche. Y acá creo que el eje está puesto en otra cosa, que es el mestizaje, ¿no? Otro punto importante. Podemos ver a ellos dos, ahí sí, con características donde sí se reconocen Cortés y la Malinche con sus rasgos distintivos, con el color de la piel, ella con rasgos sí aborígenes marcados, y creo que el mestizaje se encuentra más que nada en ese entrelazado de manos, pero sin embargo
hay un brazo de Cortés que pasa por delante del cuerpo de Malinche, y eso es, me parece que es una muestra de poder, ¿no? Una muestra de poder del español sobre ella, y aún más fuerte la posición de poder cuando él pone el pie sobre un cuerpo que hay debajo de un aborigen, boca abajo, parecería muerto. Eh, entonces esta imagen ya muestra a otra mirada sobre eso, pero igual vemos una Malinche subyugada, ¿no? Eh, Después vemos otra obra, otra interpretación, que es la de Frida Kahlo, en una obra que se llama Mi nana y yo. Hay varias interpretaciones sobre esta obra, si se refiere a la verdadera nana de Frida, pero también hay otra interpretación que habla de que esa nana a la que se refiere ella es la Malinche. La Malinche, en este caso me parece que el eje está puesto en la maternidad, pero la maternidad como madre tierra, ¿no? Vemos acá sí una figura de una Malinche sí aborigen, incluso con una fuerte diferencia de color, que tiene cierta fuerza, especialmente en la cara, como si fuese una máscara precolombina. Inmersa en la naturaleza, en un cielo estrellado, pero sí es fundamental esta idea de la maternidad, en tanto está amamantando a una Frida pequeña, de un seno que sale leche y del otro flores, que están sobre la boca de la pequeña Frida, y la sostiene en brazos, que algunos la interpretan como que está amamantando y está protegiendo a todos los mexicanos, no solo a ella. Así que acá vemos, hay como un cambio, digamos, que no transcurre, no habla de un transcurrir solo en el tiempo, sino en una construcción que se fue haciendo sobre la Malinche, que ya no está acá junto a Cortés, sino sola, representando a la madre tierra, ¿no? Que amamanta y cuida o protege. Ahora vemos una última obra que se llama El sueño de la Malinche, de 1939, de Antonio Ruiz, es un artista mexicano. Es una obra pequeña que está expuesta ahora en el Malva, donde aparece una Malinche indígena dormida, como si el cuerpo de ella fuese la tierra, ¿no? Y sobre él se erige sobre las sábanas, una ciudad, que parece ser que está inspirada en la ciudad de Cholula, una de las más antiguas de México. Es un cuadro con un componente simbólico importante, porque en ese pueblo hubo una batalla muy importante, donde hubo una masacre, una matanza muy importante sobre los indígenas a manos de los españoles, y sobre un plano más alto se encuentra una iglesia colonial española. Justamente sobre esta batalla es que se tildó a la Malinche como una traidora, ¿no? Porque ella avisó de una posible emboscada a Cortés, y él pudo vencer en esa batalla. Bueno, no quiero dejar de mencionar, ¿no?, que esta figura y la acción de la Malinche fue muy discutida, sigue siendo muy discutida en la historia, en la historia mexicana, sobre la conquista. Y también quiero hablar sobre lo lingüístico, ¿no?, que es muy importante. Y en el diccionario de la Real Academia Española hay un término, el malinchismo, que se sigue utilizando en México, que habla sobre todos aquellos que tienen una actitud de apego a lo extranjero y que rechazan lo propio, ¿no? Entonces me parece que es interesante analizar no solo lo visual, sino también lo lingüístico, y me parece que este simposio es un marco interesante para poder revisar todo esto críticamente, y así que agradezco esta posibilidad de esta apertura para ver otras miradas. Así que, bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Martín Calabres, soy profesor y doctor en letras. Realicé mi doctorado trabajando con las ediciones argentinas del Quijote, y me interesa tomar esta edición de Eudeva como una apropiación de esta obra clásica, y precisamente como una
Apropiación en búsqueda de un lector latinoamericano y dirigida a un lector latinoamericano. Pensando un poco en el marco teórico general del simposio, me interesa también pensar a esta obra como una edición soberana, independiente de la centralidad europea, y en el campo más específico de los estudios hispánicos también pensar cómo a lo largo del siglo XX se da una independencia cultural eh, que termina con la independencia que se había dado en el siglo anterior en cuanto a lo político, y bueno, que se consolida en varios aspectos a lo largo del siglo XX. En un marco teórico más específico, me refiero, para hablar de las ediciones, a la historia de la cultura escrita, pensando un poco también cómo esta gran disciplina nuclea varias disciplinas. Entonces, cuando hablamos de la historia de la cultura escrita, pensamos en la bibliografía, en la historia del libro, en la historia de la edición, precisamente pensando en cómo la industria cultural de la edición es una industria muy compleja que abarca una gran cantidad de personajes, de artífices y de agentes dentro de lo que implica la edición de una obra en particular. Dentro de este ámbito me interesa pensar también en la figura de Donald Mackenzie, que es un bibliógrafo e historiador neozelandés, que también escribe desde un territorio marginalizado y que precisamente en uno de sus libros más influyentes analiza un tratado que tiene que ver con la dominación inglesa sobre el territorio maorí, sobre Nueva Zelanda, y cómo precisamente ese documento muestra el poder que tiene el texto escrito, porque precisamente a partir de la confusión en un término, supuestamente los líderes maoríes cedieron esos territorios a la corona inglesa. Entonces, me parece interesante ese punto de partida en sus argumentos para pensar también en cómo el poder de la escritura está presente y cómo las pequeñas modificaciones son importantes cuando hablamos de la edición. En ese texto, Bibliografía y Sociología de los Textos, Mackenzie lo que plantea es que, en definitiva, cada manifestación material de un texto que tiene un autor determinado y que es editada por un grupo de personas determinadas, configura una obra diferente. Entonces, no tendríamos ese concepto de obra a través de los siglos sin modificación, sino que la obra literaria es necesario pensarla como algo mutable y que precisamente dos elementos tan primordiales como el lugar y el año de la edición eh, son relevantes a la hora de pensar y de interpretar ese texto. Entonces, Mackenzie plantea esta frase bueno, que sirve como para identificar esas ideas en particular. Entonces, frente a esta disciplina que en general buscaba eso, pensar y darle importancia al contexto original y al significado original de una obra literaria, lo que plantea Mackenzie es que también es importante tener en cuenta el paso del tiempo y el desplazamiento espacial y que ninguna cosa anula a la otra, sino que hay que pensarlo como disciplinas o aspectos de la disciplina diferentes. La edición de Eudeva de 1969, bueno, es bastante reconocida. En un minuto planteo la importancia, la relevancia que ha tenido Eudeva en el campo editorial argentino. Es una de las editoriales más reconocidas a nivel internacional, latinoamericano y universal. Y precisamente es importante la figura de Boris Spivakov, que fue el gerente general entre 1958 y 1966, y esta impronta de la editorial de ofrecer bienes impresos de una buena calidad al menor precio posible,
en este afán de que de llevar un libro a cada casa semanalmente. Eh, y también esta perspectiva de pensar a esos materiales impresos destinado, perdón, a un público diverso, sea intelectual, sea eh, ajeno al mundo académico. La editorial es intervenida en 1966 y ahí es donde en la Noche de los Bastones Largos la mayoría del equipo editorial que acompañaba a Spivakov se retira de la editorial. Y es interesante cómo esta edición que aparece en 1969, mediante su aparato paratextual, hace referencia indudablemente a ese equipo editorial que fue desplazado, porque aparece fechada toda esta información en 1900, con la fecha de 1966. Entonces interpreto que tanto Celina Sabor de Cortázar y Salías Lerner, que son quienes editaron y anotaron esta publicación, quisieron hacer referencia a la figura de Spivakov y a su equipo editorial. Es interesante cómo esta edición de Udeva eh, se plantea como con una perspectiva latinoamericana porque está en búsqueda de un lector latinoamericano y se dirige a ese lector en particular, no mira como otras ediciones al público español o al público europeo en general, sino que mediante las notas, mediante este aparato de interpretación introductorio y mediante los materiales que utilizaron para realizar la edición, que fueron otras ediciones, que fueron diferentes diccionarios latinoamericanos, bueno, se hace evidente esa búsqueda de actualizar el texto clásico y de alguna manera apropiárselo desde esta perspectiva latinoamericana, en un contexto en el que hay varios aspectos del mundo académico, del mundo intelectual, que van en esa sintonía. Y lo mismo dentro del ámbito editorial. Recordemos que estas décadas, entre 1950 y 1960, son las del auge del campo editorial argentino, y que, bueno, que precisamente son las que permiten producir este tipo de ediciones. También es interesante dentro de este acompañamiento paratextual que aparece en la edición, el programa iconográfico, perdón, que si bien fue elegido mediante un concurso internacional, del cual participaron ilustradores de diferentes naciones, es interesante que el resultado haya sido que Roberto Páez, que es un autor argentino, gane ese concurso, lo cual nos ofrece eso, el resultado de una edición que no solo está pensada para el lector latinoamericano mediante su aparato paratextual, sino que también en el programa iconográfico presenta una perspectiva y una impronta latinoamericanista. Entonces, hay en las ilustraciones de Roberto Páez elementos que las diferencian de lo que se venía haciendo hasta ese momento en lo que tiene que ver con las ilustraciones de las obras del Quijote, que en general solían repetir ilustraciones previas, ilustraciones europeas, ilustraciones clásicas como las de Doré, por ejemplo, o que a lo largo del siglo XX empiezan a ofrecer programas iconográficos encargados a autores célebres, como podríamos pensar la edición con las ilustraciones de Dalí. Entonces, la figura de Roberto Páez y sus ilustraciones, que mezclan técnicas y demás, nada, ofrecen también un programa iconográfico que también se apropia de la larga tradición de ilustraciones de las obras del Quijote y de las obras de Cervantes, perdón. Eh, Ese programa iconográfico cuenta con una gran cantidad de ilustraciones a doble página o a página completa, que utilizan técnicas de grabado, que utilizan eh, una,
representación figurativa. Y también la edición está acompañada de una serie de viñetas e ilustraciones de menor tamaño, utilizando generalmente la técnica de el grabado, que se presentan en blanco y negro y que también sirven para enriquecer este programa iconográfico. Como señala Jimena González, esta edición es una edición característica de UDEVA, porque en esa edición se representan todos los ideales principales que caracterizaron a la editorial y que precisamente hablan de una seguridad y de un posicionamiento muy sólido y muy contundente de el ámbito editorial por un lado y también de el ámbito académico en general, contestando muchas veces a discusiones y posicionamientos españoles y europeos en general. Entonces, en ese sentido nos parece que la edición de Udeva y la edición de Udeva como resultado de una trayectoria editorial de El Quijote y de los textos clásicos en Latinoamérica y en Argentina, se presenta como una edición soberana y es una de las tantas ediciones de textos clásicos que se plantean con esa perspectiva, porque también hay otros textos europeos que dentro de la editorial Udeva y otras editoriales también empiezan a tratar de leerse mediante textos críticos, mediante ediciones, mediante diferentes manifestaciones con una perspectiva local. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Cuesta, soy licenciada en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de La Plata, adscrita de la Cátedra de Historia del Arte 3 y me encuentro cursando el doctorado en Artes. Y voy a participar de este tercer simposio internacional de Arte y Descolonialidad en el eje 9, Arte, Memoria y Exclusión en los Usos del Pasado. Con este trabajo que desarrollamos junto a Mariela Alonso, titulado Activismo Artístico, Arte, Política y Memoria en el Espacio Público, Resistencias Colectivas de los Pueblos del Sur. En este trabajo analizamos acciones de activismo artístico desarrolladas en el marco de los estallidos sociales que se dieron en el año de 2019 en países como Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia, específicamente de colectivos feministas, indígenas y antirracistas. Sobre todo estos colectivos porque consideramos que este tipo de acciones aparecen como símbolos de una resistencia, una forma de arte propia latinoamericana y un despertar político y epistémico. Para comenzar vamos a definir un poco lo que es activismo artístico. Ana Longoni lo define como producciones y acciones, muchas veces colectivas, que abrevan en recursos artísticos con la voluntad de tomar posición e incidir de alguna forma en el territorio de lo político. Coincidimos con esta definición. Pensamos que este tipo de acciones evidencian un cuestionamiento y una ruptura de los pueblos respecto a los imaginarios construidos por la modernidad y colonialidad. Es por eso que también analizamos como formas de activismo los scratches y las intervenciones que se han hecho en monumentos públicos, porque eso demuestra un descontento de sujetos hacia una mirada de la historia que los invisibiliza. Es importante mencionar que todos estos activismos surgen en medio de manifestaciones. Por lo tanto, están inmersos en un contexto que también está muy relacionado con la represión. Pero bueno, todas estas manifestaciones surgen por reclamos de la población ciudadana que le hace a sus gobiernos, pero que también dejan entrever ciertos reclamos históricos aún no resueltos. Por ejemplo, en Chile, el factor detonante fue el alza en la tarifa del transporte público en Santiago. Sin embargo, la verdadera razón es una crítica que corresponde al modelo ultraliberal establecido durante la dictadura de Pinochet, que aún continúa vigente en el 2019. Y en lo simbólico es donde nos compete a nosotros como artistas resistir. Y es por eso que el activismo artístico o el artivismo aparece como un medio que permite precisamente resistir y luchar contra esas violencias a través de diferentes acciones performáticas colectivas con fuertes cargas simbólicas. Para comenzar, vamos a analizar un recorte de diferentes activismos que se desarrollaron en Chile.
Primero vamos a analizar el caso de ciertos colectivos feministas. ¡Es la violación! Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni como decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni como decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni como decía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni como decía. El violador eras tú. El violador eres tú. Dos performances, realizada uno por el colectivo Las Tesis y el otro por las Yeguadas Latinoamericanas, en donde, bueno, el primero de esto, la acción se repitió en diferentes países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Para continuar, vamos a ver también que muchos de los activismos que aparecieron en Chile en esta época hacen como una crítica a la violencia ejercida por parte de las Fuerzas Armadas contra los manifestantes. Vamos a ver dos ejemplos de dos activismos. Pasando al caso ecuatoriano, vamos a encontrar diferentes acciones que buscan realizar una crítica al modelo colonial y al racismo interiorizado en varios sectores del espectro social ecuatoriano. Es por esto que acá vamos a ver que varias de las acciones tienen como protagonistas a colectivos de poblaciones originarias, en donde vemos que se realiza un escrache a la figura de la reina Isabel de Castilla. Para realizar este scratch, esta intervención, se organizaron los colectivos en la tarde del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, que decidieron ellos rebautizar como Día de la Resistencia de los Pueblos Originarios de América. Como podemos ver, se le hizo un escrache al monumento donde se le intervino de pintura roja y también se le agregaron ciertos letreros, consiguiendo de esta forma realizar una acción simbólica que realiza una revisión histórica descolonial también de la cultura visual de la colonización que se implantaba en los países de América Latina. También en el caso ecuatoriano vamos a encontrar otro tipo de acciones de activismo artístico, como por ejemplo la que nos presenta Pavel Egues, con su mural Grito de la Memoria, que fue realizado durante las manifestaciones, o también con las obras de Paola Paredes y Darío Caiza, en donde por su parte Paredes realiza una obra titulada Mujeres en el Paro, en donde ella se encarga de recopilar durante los días del paro una serie de rostros y testimonios de luchas y resistencias, específicamente de mujeres indígenas. Después de eso tenemos a Darío Caiza, que por su parte lo que él hace es intervenir el espacio público. Para esto lo que hizo fue recopilar una serie de adoquines que fueron empleados en la construcción de barricadas que mermaban el accionar de la fuerza pública en contra de los manifestantes y bueno, les funcionaban a ellos de resguardo. Entonces él, a partir de recopilar estos adoquines, los intervino con placas en donde registraba nombres de personas que habían perdido la vida en medio de las manifestaciones. Después de eso, él los volvía a reinsertar en su lugar en el espacio donde los recopiló. Y también a partir de ahí creó una serie de grabados buscando crear como una litografía urbana. Acá están. Bueno, pasando al caso de Colombia. En Colombia también vamos a ver que muchos activismos fueron desarrollados tanto por colectivos indígenas como feministas y afros. Acá, por ejemplo, tenemos una intervención artística musical realizada por un colectivo indígena, y acá de la quema de la escultura del pene. Esta acción se dio por el 25 de noviembre. Después de eso vamos a encontrar también en el caso de Colombia otros tipos de activismos que surgieron por otros sectores de la sociedad,
como por ejemplo este, que es el altar que se le realiza a Dylan Cruz, asesinado por las protestas. Es un altar que fue construido a partir de la intervención de la población civil. Después de eso también tenemos casos como el cacerolazo, que fue de hecho el primer cacerolazo que vivió Colombia, en donde se hizo en diferentes partes del país, y bueno, por eso quedó registrado acá. Y también esta acción, el paro de los títeres. ¿Quiénes somos? ¡Los títeres! ¿A qué vinimos? ¡A marchar! ¿Qué no tenemos? ¡Piernas! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡La revolución! ¿Quién es mejor para tumbar un gobierno títere? ¡Los títeres! Porque no somos solo para niños. ¡No! ¡Que vivan los títeres! ¡Que vivan! ¡Vuelta a la izquierda! ¡Otra vuelta a la izquierda! Porque no vamos a hacer una vuelta a la derecha ni por puta. Aunque sabemos que hay infiltrado y no sabemos quién es. ¡Muerte al marrano! Del caso de Bolivia. Porque bueno, aquí es importante mencionar la distinción entre lo que es el escrache o el activismo artístico en contraposición contra el vandalismo o los actos de odio. Ya que cuando hablamos de activismo artístico, hablamos más bien de un tipo de manifestación que busca reivindicar o denunciar algo en particular. Por eso está ligado con arte, memoria y política. Porque está realizando una acción artística que desde el arte busca generar alguna transformación en el plano de lo social y de lo político. Y a la vez también contribuir en la construcción de memoria. Es así, por ejemplo, que aquí en el caso de Bolivia vamos a ver mucho que lo que se desarrollaron fueron más que nada actos de odio, como por ejemplo acá, imagínense, estamos viendo, que fue la quema del Guaypala, también el sacarla de los uniformes de la fuerza pública, la imagen de políticos leyendo la Biblia sobre la bandera de Bolivia, y también la intervención que se hizo en el espacio, que dice Viva Bolivia libre de indios. Este tipo de acciones lo único que buscan es seguir perpetuando las décadas de exclusión social que se ha generado contra las poblaciones originarias. Como, de hecho, como dice un poco Rivera Cusicanqui, es como seguir cultivando una sociedad colonial, patriarcal, racista y católica occidental. Entonces, bueno, por eso es importante como hacer la distinción entre qué es activismo artístico y qué no lo es. Porque actualmente el espacio público se encuentra en disputa. Y en el caso de Bolivia lo vemos con mucha claridad, porque a la vez que surgían manifestaciones así, también vamos a ver manifestaciones como las de ahora, en donde se reivindica el lugar de las poblaciones originarias también y de sus símbolos. Esta fue una marcha que se organizó, se llamaba la Marcha de las Tumbas. O de los ataúdes. Y fue precisamente, fue una marcha en donde se organizaron colectivos de poblaciones originarias para marchar pacíficamente con los ataúdes de víctimas del accionar violento de las Fuerzas Armadas durante las protestas. Igualmente, esta marcha fue también reprimida y al final los ataúdes quedaron como ahí en medio camino. Pero bueno, igualmente es una acción con mucha carga simbólica y sobre todo que demuestra cómo los pueblos siguen resistiendo a todo este tipo de ataques por parte también de la derecha, en donde se busca eso, seguir perpetuando esa brecha de exclusión social y seguir buscando cómo invisibilizarlos y sacarlos del relato histórico. Muchas gracias a todos y nos estaremos viendo.